Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El almirante Six observaba el mapa holográfico mientras otro sistema estelar se teñía de rojo. Su mano de 4 dedos tembló ligeramente al acercar la imagen para confirmar lo que ya sabía. La línea defensiva de Aridan había sido atacada y caída. El último bastión en el brazo Oran también se había perdido. ¿Cuántas naves hemos perdido?, preguntó con voz grave. El joven oficial arturiano que estaba a su lado evitó mirarlo a los ojos. Todas, almirante. El dominio del vacío no dejó supervivientes. Six-Fer cerró sus grandes ojos. 20.000 soldados aniquilados en un instante, igual que los millones que murieron antes. La sala de guerra de la Confederación Galáctica hervía de actividad nerviosa. Los representantes de las 17 especies se movían entre los puestos de control con el mismo sentimiento reflejado en sus rostros: miedo. Durante 3 años, las entidades cristalinas del dominio del vacío habían avanzado cada vez más profundamente en el espacio de la Confederación, consumiendo todo a su paso. Almirante, el Alto Consejo lo espera, lo llamó una voz. Six-Fer se irguió, acomodó su uniforme plateado y atravesó la compuerta circular que conducía a la Cámara del Consejo. Allí, los 17 líderes de la Confederación estaban sentados en semicírculo. Sus formas eran tan variadas como sus mundos. Algunos tenían escamas, otros pelaje, unos respiraban aire y otros metano, pero habían convivido en paz durante miles de años. Ahora se enfrentaban juntos a su extinción. Las proyecciones, almirante, pidió la madre colmena Tit, haciendo sonar suavemente sus piezas mandibulares de insecto. Six-Fer activó su datapad. Sobre la mesa apareció una línea cronológica. A la tasa actual de pérdidas, la Confederación caerá en un plazo de 6 meses, explicó con sencillez. El dominio se adapta a cada estrategia. Aprende de cada batalla. Tenemos superioridad numérica, pero ellos poseen. Buscó la palabra adecuada. Crueldad. Se hizo el silencio en la sala. Las especies de la Confederación habían superado la necesidad de la guerra hacía mucho tiempo. Eran exploradores, diplomáticos y constructores, no soldados. ¿No nos queda nada por lo que intentar?, preguntó la anciana Suna, el ser de energía luminosa que representaba a la especie más antigua de la Alianza. Una voz pequeña se oyó desde el fondo de la sala. Podría haber una opción. Todas las miradas se volvieron hacia Telen, un diplomático de bajo rango de piel azul y ojos con marcas plateadas. Por favor, hable, diplomático, lo animó Six-Fer. Existe un sistema en cuarentena en el límite de nuestro espacio, el hogar de unos seres llamados humanos, dijo Telenic. Nuestros equipos de primer contacto los consideraron demasiado violentos para integrarse hace siglos. Se alzaron murmullos en la sala. Todos conocían la zona de cuarentena. Esos humanos, continuó Telenic, pelean guerras constantes entre ellos. Su historia está llena de violencia. Celebran esa violencia como forma de entretenimiento. Han desarrollado tecnología con el único fin de matar mejor. Sugiere que pidamos ayuda a unos salvajes, se sorprendió la madre colmena Tit. Telenic mostró imágenes en la pantalla principal. Humanos en combate, naves primitivas y armas. Han llegado a viajar al espacio, pero no tienen tecnología FTL. Son primitivos, sí, pero han comprendido algo que nosotros hemos olvidado, como pelear sin piedad. Six-Fer estudió las imágenes. Los humanos parecían débiles, incluso frágiles, pero en sus ojos había algo que Six-Fer reconocía de antiguos libros de historia, la mirada de depredadores naturales. Hemos intentado todo lo demás, dijo finalmente. Necesitamos soldados que no teman hacer lo que sea necesario. El consejo votó. Se rompería la cuarentena y se haría contacto. Ninguno de ellos comprendió que estaban a punto de desatar algo mucho más aterrador de lo que podían imaginar. La nave de la Confederación emergió del viaje más rápido que la luz cerca del borde del sistema solar de la Tierra. La embajadora Telenic estaba de pie en el puente, con las manos azules fuertemente entrelazadas detrás de la espalda. Aquella había sido su idea. Si fallaba, sería ella quien cargaría con la culpa para siempre. Escaneen en busca de comunicaciones,
ordenó. Los sensores de la nave captaron miles de señales que rebotaban entre la Tierra y sus colonias en Marte, Ceres y la Luna. Los humanos habían estado ocupados en los siglos que la Confederación no los había vigilado. Nos han detectado, informó el piloto. Varias naves terrestres se están acercando. Sus armas están activadas. Telenik asintió. Habrán un canal en todas las frecuencias. Se adelantó y habló con claridad. Habitantes de la Tierra, venimos en son de paz y con urgencia. Somos la Confederación Galáctica, una alianza de especies pacíficas. Solicitamos un diálogo inmediato con sus líderes. Tras una hora de cuidadosa comunicación, se concedió permiso para aterrizar en la sede del Gobierno Unificado de la Tierra en Ginebra. Telenik lideró un pequeño equipo que descendió por la rampa hasta la superficie terrestre. Soldados humanos armados los rodeaban con rostros duros y recelosos. El aire pesado y cálido se sentía diferente al de su mundo natal. En la sala de reuniones, representantes de las principales naciones de la Tierra esperaban. En el centro se hallaba la general Cassandra Wei, jefa del Mando Militar Unificado de la Tierra. Su sencillo uniforme negro irradiaba autoridad. Bienvenidos a la Tierra, dijo la general Wei sin sonreír. Han roto su propia cuarentena. Eso sugiere desesperación. Telen se sorprendió por la franqueza humana. Sí, nos enfrentamos a la extinción. Una especie llamada el dominio del vacío está consumiendo nuestros mundos uno a uno. Muéstrenos, pidió Wei. Telenik activó un proyector holográfico. Imágenes de naves de cristal atravesando las defensas de la Confederación llenaron la sala. Se mostraron escenas de planetas enteros siendo cosechados, sus recursos convertidos en más fuerzas del dominio. Los funcionarios humanos observaron en silencio. Telenik esperaba horror o tal vez compasión, pero vio algo inesperado, una intensa concentración. No parecían horrorizados. Estaban analizando las debilidades. ¿Se adaptan con rapidez a sus armas? Preguntó la general sin apartar los ojos de las imágenes. Un analista militar humano intervino. ¿Se ha observado alguna señal de mando centralizado? ¿Con qué velocidad se comunican entre naves? Siguieron más preguntas, no sobre el sufrimiento o las implicaciones morales, sino sobre detalles tácticos, capacidades de las naves, sistemas de armas y patrones de comportamiento del enemigo. Los humanos pidieron mapas estelares, especificaciones tecnológicas y datos de combate. Telen respondió lo mejor que pudo, cada vez más inquieta por la reacción humana. No mostraban miedo, solo un interés profesional. Necesitamos su ayuda, concluyó. La Confederación puede proporcionarles tecnología avanzada, pero necesitamos soldados que sepan combatir. La general Wei asintió lentamente. Necesitaremos adaptar nuestras naves a su propulsión FTL. Necesitamos acceso sin restricciones a su tecnología de armas y la Tierra exigirá garantías de derechos territoriales cuando acabe el conflicto. Telen, que había esperado recibir gratitud por integrarlos en la sociedad galáctica, se encontró con que los humanos negociaban desde una posición de fuerza. Esas condiciones son negociables, la interrumpió Wei. Ustedes nos necesitan más de lo que nosotros los necesitamos. Al concluir la reunión, Wei se acercó a Telenik en privado. Su gente nunca ha estado en riesgo de extinción, dijo Wei. Nosotros hemos estado preparándonos para ello desde que alzamos la vista a las estrellas. Telenik sintió un escalofrío. ¿Qué había desatado la Confederación? El mariscal de campo Croen observó cómo las naves humanas atracaban en la estación Próxima Centauri, entornando sus 4 ojos con desconfianza. Solo hay 12 naves terrestres y 5.000 soldados humanos. ¿Cómo podría ayudar semejante pequeña fuerza cuando la gran flota de la Confederación estaba fracasando? La estación era la última posición defensiva antes de los mundos del núcleo. Si caía, morirían miles de millones. Esperaba más, le dijo a Six, quien ya ostentaba el rango de almirante. La expresión de Six no varió. Los números no lo son todo, viejo amigo. Los primeros humanos bajaron de sus naves. Llevaban armaduras oscuras y armas que Croen no reconocía. Al frente caminaba un hombre alto con cicatrices y unos ojos penetrantes. Coronel Jackson Aes, se presentó, de la Unidad de Operaciones Especiales Phantoms. Croen los guió al centro de mando.
Los ingenieros terrestres ya estudiaban las naves de la Confederación y pedían poder realizar modificaciones. ¿Quieren eliminar los sistemas de seguridad? Se escandalizó un ingeniero de la Confederación. Sus armas funcionan al 30% de capacidad, respondió un técnico humano. Necesitamos el 100%. Pero eso podría causar sobrecalentamiento e incluso explosiones. El humano sonrió. Entonces dispararemos rápido. El coronel Aes examinó los mapas de batalla con intensidad. Sus formaciones son demasiado predecibles, le dijo a Croen. Pelean como si siguieran unas reglas. Seguimos una doctrina táctica establecida, respondió Croen con rigidez. La guerra no tiene reglas, respondió Aes. Solo hay ganadores y perdedores. Introdujo conceptos que incomodaron a Croen, tácticas de guerrilla, guerra psicológica, estrategias de engaño. Eso viola nuestro código de honor, objetó Croen. El honor no salva vidas, replicó Aes. Ganar sí. Antes de que pudieran seguir debatiendo, sonaron las alarmas en toda la estación. Se ha detectado una fuerza de exploración del dominio. 6 naves se aproximaban. Los oficiales de la Confederación se dirigieron a sus puestos de combate. Aes, con calma, activó su comunicador. Phantoms, prepárense para el abordaje. ¿Abordar? Croen estaba atónito. Nadie aborda las naves del dominio. Su atmósfera cristalina los matará. Aes golpeó ligeramente el casco. Hemos adaptado su tecnología ambiental. Vamos de cacería. La batalla ha comenzado. Croen esperaba que los humanos tomaran posiciones defensivas como solía hacer la Confederación. Sin embargo, las naves terrestres se dispersaron en patrones impredecibles. ¿Qué están haciendo?, exclamó un oficial. Six-Fer observó con creciente interés. Confunden al enemigo. Una nave humana quedó seriamente dañada, pero en vez de retirarse, aceleró directamente hacia la nave más grande del dominio. Van a destruirse, gritó Croen. La nave humana dañada soltó pequeñas naves justo antes del impacto. La colisión provocó un gran agujero en el casco de la nave del dominio. Las pequeñas naves que transportaban a Aes y su equipo Phantom se deslizaron hacia el interior. Lo que ocurrió después sorprendió a todos. Los humanos combatieron en los pasillos de cristal con sus armas modificadas, capaces de destrozar a las entidades del dominio. Llegaron al centro de control y capturaron nodos de cristal intactos, algo que nunca antes se había logrado. Cuando terminó el enfrentamiento, las 6 naves del dominio habían sido destruidas o capturadas. Los humanos perdieron una nave, pero celebraron la pérdida como un sacrificio valeroso. Al final, Croen encontró a Aes en la sala médica. Los médicos humanos trataban a soldados con heridas horribles, aunque seguían conscientes. ¿Cómo soportan tanto dolor?, preguntó Croen. Estamos acostumbrados, respondió Aes mientras estudiaba los datos de la nave capturada. Ahora tenemos sus frecuencias de comunicación. Podremos rastrear sus movimientos. Pero apenas sobrevivimos al ataque, dijo Croen. Aes levantó la vista. Sus ojos reflejaban determinación. No vinimos para sobrevivir, mariscal. Vinimos a ganar. La nave del dominio capturada reveló secretos que lo cambiaron todo. Los científicos humanos trabajaron día y noche para estudiar la tecnología cristalina a una velocidad que asombraba a los expertos de la Confederación. Miren esto, dijo la doctora Lisa Chen, señalando un nodo de cristal palpitante. Todas las naves del dominio mantienen contacto constante con una conciencia central. Así coordinan sus acciones de forma tan perfecta. El almirante Six se acercó más. Podemos usarlo. Mejor aún, sonrió la doctora Chen. Podemos romperlo. En una semana, los humanos desarrollaron un campo de disrupción capaz de aislar temporalmente a las entidades del dominio de su mente colectiva. Sin su guía central, los cristales se volvían confusos, con movimientos torpes y descoordinados. La general Wei llegó desde la Tierra con más naves y soldados. En el centro de mando, ella y Six-Fer estudiaron juntos el mapa estelar. Hay que dejar de defender y comenzar a atacar, afirmó Wei con firmeza. Six-Fer pareció sorprendido. Pero somos menos. La doctrina estratégica dice. Olvide su doctrina, lo interrumpió Wei. Está perdiendo esta guerra. Ataquemos donde no nos esperan. La nueva estrategia era atrevida.
Ataques simultáneos en múltiples mundos controlados por el dominio mediante tecnología de disrupción. Pequeños equipos humanos y veloces golpearían y se retirarían antes de que el dominio pudiera responder. Muchos oficiales de la Confederación se opusieron a ella. Iba en contra de todo lo que les habían enseñado sobre la guerra. Pero, ante la derrota casi segura si no cambiaban de táctica, Six Fer dio su aprobación. Las primeras incursiones superaron todas las expectativas. Equipos de ataque humanos asaltaron 7 puestos del dominio en un solo día. Desplegaban el campo de disrupción, desconectaban los cristales de su mente central y luego arrasaban con una brutal eficiencia. Pelean como nada que haya visto antes, informó un observador de la Confederación. Se adaptan en medio del combate. Asumen riesgos que ningún ser sensato consideraría. Los videos se viralizaron en todo el espacio de la Confederación. Humanos que seguían luchando a pesar de terribles heridas, naves que aceptaban daños para generar oportunidades de ataque y soldados que empleaban tácticas suicidas que, sin embargo, funcionaban. El dominio, que se enfrentaba por primera vez a un enemigo tan implacable, empezó a flaquear. Perdió territorio por primera vez en 3 años. Entonces llegó la batalla de Gamaidri. El dominio reunió su mayor fuerza hasta el momento, cientos de naves de cristal contra 30 naves humanas y sus aliados de la Confederación. Era su contraataque para aplastar la amenaza humana de una vez por todas. La batalla duró 3 días. Las naves humanas sufrieron pérdidas devastadoras, pero se negaron a retirarse. El coronel Aes lideró incursiones a bordo de naves enemigas contra todo pronóstico. Cuando los navíos humanos quedaban dañados de forma irreparable, se convertían en armas y embestían a las naves del dominio en actos finales de desafío. Por todos los medios, los humanos debían haber sido aniquilados, pero pelearon con una ferocidad ilógica. Cuando finalmente llegaron los refuerzos de la Confederación, esperaban encontrar solo destrucción. En su lugar, vieron que los humanos no solo resistían, sino que también avanzaban. ¿Cómo? Se asombró el almirante, contemplando las secuelas. Estaban superados 5-1. Aes, con su armadura agrietada y manchada de sangre, señaló a un soldado humano que había perdido un brazo y aún así ayudaba a los heridos. Así, dijo simplemente. Los humanos no aceptamos la derrota, aunque sea segura. Por primera vez desde el inicio de la guerra, la esperanza se extendió por la Confederación. Habían encontrado guerreros capaces de igualar, e incluso superar, la crueldad del dominio. El ambiente en la Cámara del Alto Consejo de la Confederación era tenso. Lo que debería haber sido una celebración por las victorias recientes parecía más bien un juicio. El coronel Aes estaba de pie frente a los representantes de las 17 especies. Su rostro mostraba serenidad, pero su postura era rígida. En la gran pantalla situada detrás de él se reproducían imágenes de una operación humana reciente, la destrucción total de un mundo nido del dominio, donde se estaban formando nuevas entidades de cristal. Los mataron a todos, titubeaba la voz de la madre colmena Tit, llena de horror. Miles de millones de conciencias en desarrollo. Habrían crecido para matarlos a ustedes, respondió Aes con frialdad. El embajador Telen se puso en pie. Coronel, la Confederación ha existido durante miles de años porque respetamos toda forma de vida. Lo que hicieron fue un genocidio. La palabra quedó flotando en el aire como un veneno. Aes no se inmutó. Lo que el dominio ha estado haciendo con ustedes durante 3 años también es un genocidio, replicó. La diferencia es que ellos van ganando y ustedes perdiendo. La general Wei entró en la sala. Su uniforme seguía impecable a pesar de provenir directamente del frente. El valor táctico de destruir ese nido es incuestionable, dijo. Hemos retrasado el rearme del dominio al menos 6 meses. ¿A costa de qué? Inquirió la anciana Suna, cuyo cuerpo de energía centelleaba inquieto. De nuestros principios. La expresión de Wei se endureció. Los principios no salvarán a su gente. Las decisiones difíciles sí, pero los principios no. El almirante Six Fer no podía dejar de preocuparse mientras contemplaba el intercambio. Sin duda, los humanos habían cambiado el curso de la guerra, pero sus métodos le resultaban inquietantes. La discusión se intensificó cuando los científicos humanos revelaron su nuevo hallazgo. Había pruebas de que tal vez todo el dominio estuviera controlado por una conciencia central única en un mundo altamente protegido.
Podemos acabar con esta guerra de un solo golpe, explicó Ae señalando el mapa estelar. Cortar la cabeza y el cuerpo morirá. Telenik se opuso de inmediato. Si existe esa conciencia central, deberíamos intentar comunicarnos primero. Tal vez sea posible la paz. Paz. Ae soltó una risa amarga. Han destruido la mitad de sus mundos. Consumen todo a su paso. Porque nunca hemos sido capaces de comunicarnos realmente con ellos, intervino un científico de la Confederación. Esta podría ser nuestra oportunidad. Por toda la Confederación se repetía ese debate. Se difundían imágenes de la brutalidad de las tácticas humanas. Para algunos civiles, los humanos eran sus salvadores, para otros, su mayor peligro. Esa noche, Sixfer encontró a la general Wei sola mirando las estrellas desde la plataforma de observación. Su gente cree que somos monstruos, dijo ella sin volverse. Algunos sí, admitió él. Otros aprecian las vidas que hemos salvado. Por fin, ella se giró hacia él. Antes de que llegáramos, estaban dispuestos a ver morir su civilización antes que traicionar sus valores. ¿Es sabiduría o debilidad? Sixfer no supo qué responder. Había dirigido flotas durante 2 siglos, siempre siguiendo los códigos éticos de la Confederación. Ahora aprobaba tácticas que habría condenado meses atrás. Si ganamos la guerra, dijo en voz baja, pero nos volveremos más parecidos al enemigo en el proceso. ¿Realmente es una victoria? Los ojos de Wei reflejaron la luz de las estrellas con frialdad. Pregúntame de nuevo cuando su gente esté a salvo. De repente, cesaron las celebraciones por las recientes victorias de la Confederación. Tras meses de ofensivas exitosas lideradas por humanos, el dominio cambió súbitamente. Algo va mal, dijo el coronel Aes, mientras estudiaba los informes de batalla. Están luchando de forma distinta. El almirante Sixfer también lo notaba. Las entidades cristalinas ya no seguían sus antiguos patrones previsibles. Ahora empleaban tácticas que resultaban curiosamente familiares, tácticas humanas. Están aprendiendo de nosotros, concluyó la general Wei con amargura. Igual que se adaptaron a la Confederación, ahora lo hacen con nuestras estrategias. La primera señal fue un equipo de rescate humano que respondió a una supuesta llamada de auxilio de una nave terrestre dañada. Al abordar la nave, descubrieron que era una réplica perfecta, repleta de cristales del dominio. La mitad del equipo murió antes de poder escapar. Después, el dominio comenzó a atacar naves médicas, algo que nunca antes había hecho. Sabían que los humanos arriesgarían todo por salvar a sus heridos. Están usando nuestra compasión contra nosotros, observó la doctora Chen mientras atendía a los supervivientes de una nave hospital destruida. Lo más inquietante fueron las nuevas entidades cristalinas con forma humana que aparecieron en los campos de batalla. Sus siluetas de cristal se movían de manera impredecible, como los propios humanos, y eran mucho más difíciles de combatir. Les hemos enseñado un nuevo modo de hacer la guerra, dijo Aes con tono sombrío. Ahora lo están imitando. La marea empezó a cambiar de nuevo. Las victorias humanas se volvieron menos frecuentes y los contraataques del dominio recuperaron terreno. Aquella conciencia central había estudiado a su nuevo enemigo y desarrollado medidas específicas para contrarrestarlo. Entonces llegó la devastadora noticia. La primera gran ofensiva humana contra el supuesto mundo central del dominio fracasó estrepitosamente. El almirante Sixfer recibió el informe con horror creciente. 7 naves humanas habían sido destruidas, 3 cruceros de la Confederación se habían perdido y, lo que era aún peor, el coronel Aes había desaparecido, presuntamente capturado. 2 días después, aparecieron transmisiones en todos los canales de la Confederación. En ellas, Aes aparecía ensangrentado y desafiante en una cámara de cristal. Los sonidos de humanos gritando acompañaban las imágenes con la clara intención de desmoralizar a todos, tanto a los humanos como a sus aliados. El Consejo de la Confederación se reunió con carácter de urgencia. Algunos pidieron replegarse, abandonar los sistemas exteriores y reforzar la línea defensiva. Los humanos han fracasado, argumentó un representante. Su agresividad solo ha aumentado el peligro en el dominio. El embajador Telenik discrepó. No podemos abandonar al coronel Aes ni los avances que hemos logrado. Buscó a la general Wei, con la esperanza de encontrarla planeando un contraataque. Sin embargo, la encontró sola,
mirando la transmisión del cautiverio de Aes. Para asombro de Telenik, Wei tenía lágrimas en los ojos, la primera vez que se la veía mostrar verdadera emoción, algo que nunca había visto en la estoica comandante. Creí que los humanos no sentíamos miedo, susurró Telen. También sentimos miedo, dolor y pena. Simplemente no permitimos que nos detengan. Se volvió hacia la embajadora y Telenik retrocedió un paso al ver la mirada de ésta. No se trataba de derrota, sino de algo mucho más aterrador. El dominio cree que esto romperá nuestro espíritu, dijo Wei con voz helada. No entienden la historia humana. No nos venimos abajo bajo presión, nos enfurecemos. De pronto, Telenik comprendió que el dominio había cometido un error fatal. Les había dado a los humanos un motivo personal para luchar. La general Wei convocó una reunión de emergencia con el almirante Six Fer y los altos mandos de la Confederación. Su rostro no mostraba rastro de la emoción que Telenik había visto antes. Vamos a activar el protocolo Omega, anunció Wei. Six Fer frunció el ceño. ¿Qué es el protocolo Omega? Son tecnologías y tácticas que preferíamos no usar, respondió Wei. Hasta ahora hemos estado luchando a media potencia. ¿Media potencia? Repitió incrédulo un comandante de la Confederación. Han perdido miles de soldados. Y estamos preparados para perder más, dijo Wei con frialdad. Se autoriza el uso de todos los sistemas de armas restringidos. La división Brick tiene vía libre para desplegarse. En las siguientes 24 horas, llegaron nuevas naves humanas a las bases de la Confederación. Eran diferentes, más oscuras, con firmas energéticas extrañas que los sensores no podían analizar del todo. Los soldados humanos comenzaron a usar armas que habían mantenido ocultas, dispositivos de conversión de materia que no solo destruían los cristales del dominio, sino que también los transformaban a nivel atómico. Los equipos de operaciones especiales desplegaron agentes biológicos diseñados para corromper la estructura cristalina. Pero lo más impresionante fue la llegada de la división Brick, humanos que se habían sometido a amplias mejoras cibernéticas. Sus cuerpos eran parcialmente mecánicos, con interfaces neuronales conectadas directamente al cerebro. ¿Qué se han hecho? Susurró Telen. Ellos lo eligieron, respondió el almirante Spar en voz baja. Sacrificaron parte de su humanidad para convertirse en armas más eficientes. Los soldados Brick se movían con una precisión antinatural. Sus cuerpos mejorados podían soportar entornos mortales para un ser humano normal. Sus interfaces neuronales procesaban datos de batalla a velocidades increíbles. La mayor Elina Volkov lideraba la división Brick. Su ojo izquierdo había sido reemplazado por un sistema de puntería y se le marcaban placas metálicas en la columna. Vamos a por Aes, dijo Aes. Y capturaremos un nodo de conciencia del dominio. Es imposible, contestó Six Fer. La instalación donde lo retienen tiene las defensas más fuertes que se hayan visto jamás. Volkov sonrió, un gesto extraño en su rostro parcialmente mecánico. Observe. La misión de rescate se lanzó sin la aprobación de la Confederación. 12 operativos Brick en una única nave sigilosa. Según toda lógica militar, era un suicidio. Durante 18 horas no hubo comunicación. Los líderes de la Confederación se prepararon para recibir malas noticias. Entonces llegó una señal. La nave Brick regresaba. No solo habían rescatado al coronel Aes, sino que también habían capturado un nodo de conciencia de alto nivel del dominio. El precio fue terrible. Solo 7 operativos regresaron, algunos al borde de la muerte. En un interrogatorio intenso al que la Confederación se negó a asistir, Aes y Volkov obtuvieron información crítica, la ubicación exacta de la conciencia central del dominio. El almirante Six Fer no pudo ver la grabación del asalto de la división Brick. El nivel de violencia y la eficiencia despiadada le perturbó profundamente, pero no podía negar los resultados. ¿Es esto lo que se necesita para sobrevivir en esta galaxia? Le preguntó a Telenik mientras se preparaban para el asalto final. Telenik miró a los soldados humanos con cuerpos modificados y mentes centradas únicamente en la victoria. Quizá la pregunta no sea si ellos son demasiado despiadados, sino si nosotros fuimos demasiado gentiles para sobrevivir, respondió. La flota combinada de la Confederación y los humanos se aproximó al centro del dominio. 500 naves contra miles de defensores de cristal. Incluso con la ferocidad humana, la victoria parecía imposible.
El coronel Aes, aún con heridas de su cautiverio, estaba en la cubierta de mando junto al almirante Sixfer. Sufriremos grandes pérdidas, advirtió Sixfer. Aes asintió. Los humanos dirigiremos el ataque. Atraeremos su fuego mientras despliegan el campo de disrupción a máxima potencia. La batalla comenzó con una violencia estremecedora. Las naves humanas cargaron directamente contra las defensas del dominio, sufriendo terribles daños, pero abriendo brechas para que la Confederación avanzara hacia el planeta. La mayor Volkov dirigió a sus Bright en una nave sigilosa para evitar la batalla principal. Su misión era llegar a la conciencia central mientras el dominio estaba distraído. En la superficie, Aes y Volkov combatieron oleadas de defensores de cristal. Las interfaces neuronales de los Bright les permitían predecir y contrarrestar los movimientos del dominio, pero aún así perdieron a la mitad de su equipo antes de llegar a la cámara central. Lo que encontraron allí lo cambió todo. La conciencia central del dominio no era un arma ni un tirano, sino un ser milenario herido, una gigantesca estructura cristalina palpitante de luz y pensamiento. A su alrededor flotaban imágenes de galaxias distantes y de extrañas formas oscuras que se movían entre las estrellas. ¿Qué es esto?, murmuró Aes. La conciencia no respondió con palabras, sino con imágenes que fluían directamente a sus mentes a través de las interfaces Bright. Aes se estremeció al comprenderlo. El dominio no atacaba por odio ni por ansia de poder. Estaba huyendo de algo mucho peor. Una amenaza procedente de más allá de la galaxia se había cobrado todas las formas de vida a su paso. Su expansión desesperada y su asimilación de mundos eran una preparación para la guerra que determinaría el destino de toda la conciencia en la galaxia. Aes tomó una decisión que dejó atónitos a todos. En lugar de destruir la conciencia central, estableció un enlace neural permanente a través de la interfaz de Volkov. Por primera vez, hubo comunicación real entre las tres civilizaciones. 3 meses después, el almirante Sixfer se encontraba en el nuevo centro de mando de defensa conjunta. A su alrededor, humanos trabajaban junto a ingenieros de la Confederación e incluso con entidades cristalinas del dominio, preparándose para la gran amenaza que se acercaba desde el espacio intergaláctico. «Hiciste bien en traer a los humanos a esta guerra», dijo el embajador Telenik, acercándose a la ventana de observación. «Pero no por las razones que imaginábamos. Abajo, la general Wei y el coronel Aes entrenaban a unidades militares de distintas especies. La crueldad humana estaba ahora atemperada por la sabiduría de la Confederación, mientras que la eficiencia del dominio se guiaba por ambas. Buscamos humanos que pelearan sin compasión, reflexionó Sixfer. Pero su mayor fortaleza no era la violencia. No, coincidió Telenik. Su mayor fortaleza fue saber cuándo dejar de luchar. Aes alzó la vista y les hizo un saludo mientras continuaba con su trabajo. Las cicatrices de su rostro jamás sanarían del todo, como un recordatorio de lo aprendido. La Confederación había buscado soldados despiadados y había encontrado algo más valioso, una especie cuya mayor victoria no consistía en derrotar enemigos, sino en convertirlos en aliados. Cuando las primeras naves de la flota unificada partieron para una misión de patrulla, Sixfer comprendió finalmente el verdadero poder de la humanidad. No era su capacidad para la guerra, sino su infinita capacidad de adaptación ante lo imposible. La derrota era segura en otro tiempo. Ahora, unidos, tenían una oportunidad. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.